Buenas noches a todos. Damos comienzo hoy a la segunda sesión de las videoconferencias que tenemos planeadas relacionadas con el IVA. La sesión de hoy tiene que ver con las exenciones interiores y la aplicación de la prorrata y los sectores diferenciados. Vamos a hablar de la prorrata general, de la prorrata especial y luego del régimen de deducción de sectores diferenciados. ¿De acuerdo? Como en la sesión anterior, yo voy a cerrar ahora el chat y luego a final de la clase, unos 10 minutos o así aproximadamente, abriré un turno de preguntas para que realicéis cuestiones sobre la conferencia que hemos visto hoy. Vamos a iniciar con un repaso del esquema, porque si recordáis la videoconferencia del primer día, primero teníamos que ver la sujeción y luego veíamos las exenciones, las operaciones exentas. Y dentro de estas exenciones distinguíamos entre exenciones plenas y exenciones limitadas. Bien, cuando una empresa realiza operaciones exentas no repercute el impuesto. Al no repercutir el impuesto hay que ver qué tipo de exención es la que ha aplicado esa empresa para ver si tiene o no derecho a deducirse el impuesto que soporta en sus compras para la realización de ese tipo de operaciones. Si sí tiene derecho a deducirse el impuesto que soporta en sus compras para la realización de ese tipo de operaciones, hablamos de las exenciones plenas. Como las exenciones plenas dan derecho a deducción al 100%, pues no me meteré en prorrata. ¿Por qué? Porque todo el IVA que soporto me lo puedo deducir. Sin embargo, distinguíamos también las exenciones limitadas, que se llaman así precisamente por eso, porque su realización me limita el derecho a la realización, al ejercicio de la deducción. Como yo hago este tipo de operaciones financieras, operaciones de seguro, operaciones sanitarias, arrendamiento de viviendas a destinatarios particulares que la van a utilizar para vivir en ellas, eso son operaciones exentas recogidas en el artículo 20, pues la realización de esas operaciones me impide deducirme el IVA que soporto para su realización. Por eso, todos aquellos que solo hacen este tipo de operación no se pueden deducir en absoluto el IVA soportado. Aquellos que solamente hacen operaciones que sí les dan derecho a deducción, se deducen el 100% del IVA soportado. Y aquellos que hacen parte de operaciones que sí les dan derecho a deducción y parte de operaciones que no les dan derecho a deducción, esos son los que tienen prorrata. Como veis, se trata de ver qué proporción de mis operaciones, de mi volumen total de operaciones, son aquellas que sí me dan derecho a deducción. Bien, ¿cuáles son las operaciones que sí dan derecho a deducción? Las operaciones que dan derecho a deducción son aquellas en las que se ha repercutido el impuesto, es decir, cuando yo cobro IVA en mis ventas, me puedo deducir el IVA que soporto para realizar ese tipo de operaciones. Cuando repercuto, me puedo deducir. Están, por otro lado, las exenciones plenas. Si recordáis del otro día, eran las relacionadas con el comercio exterior, artículo 21 de exportaciones, 22 operaciones asimiladas a las exportaciones, artículo 23 zonas francas, depósitos francos y almacenes de depósito temporal, artículo 24 operaciones dentro de regímenes aduaneros y fiscales y artículo 25 entregas intracomunitarias. Estas exenciones que estaban vinculadas con el mercado exterior eran las que llamábamos exenciones plenas. Bueno, pues su realización tampoco me limita el derecho a la deducción, por lo tanto, cuando las hago, me puedo deducir. Y en tercer lugar, como el grupo más importante de las operaciones que sí me dan derecho a deducción, están aquellas operaciones en las que no he repercutido el impuesto, pero no lo he repercutido porque la regla de localización lo localiza fuera del territorio de aplicación del impuesto, pero que si estuviera localizada dentro del territorio de aplicación del impuesto, habría tenido que repercutir el impuesto. Por ejemplo, yo soy un consultor. A mí
una empresa alemana me encarga un servicio de consultoría. Por la regla de localización que vimos el otro día, eso se localiza en sede del destinatario, porque el destinatario es un empresario. Localizado en sede del destinatario, esa operación para mí está no sujeta. Como está no sujeta, mi factura la emitiré sin impuesto, sin IVA. Luego el alemán, cuando reciba la factura, se autorrepercutirá el impuesto alemán porque está sujeto allí. Bien, pues ¿qué me dice la norma? Me dice, bueno, usted no ha repercutido porque está no sujeta, pero si hubiera estado sujeta aquí, ¿usted habría tenido que repercutir el impuesto? Como la respuesta es sí, porque si la destinataria empresaria hubiera sido una empresa española, yo le habría tenido que repercutir el impuesto, pues en ese caso esta operación sí me da derecho a deducción, a pesar de que no he repercutido. Fijaos entonces que dentro de las operaciones que sí dan derecho a deducción, los grandes grupos, luego hay más operaciones más particulares, pero las generales son estas. Aquellas en las que he repercutido el impuesto, aquellas en las que no he repercutido el impuesto porque están exentas plenas, es decir, vinculadas al comercio exterior, y en tercer lugar, aquellas en las que no he repercutido el impuesto por la regla de localización, pero que si se localizaran en el TAI, en el territorio de aplicación del impuesto, yo tendría que haber repercutido. ¿Vale? ¿Y cuáles son las operaciones que no me dan derecho a deducción? Pues con carácter general las que hemos visto, de exenciones limitadas, es decir, las que vienen reguladas en el artículo 20. Todas estas me limitan el derecho a la deducción. Bien, de tal manera que como la prorrata en realidad consiste en una relación, en una proporción entre las operaciones que yo realizo y las que me dan derecho a deducción, pues tenemos ya la fórmula de la prorrata. En realidad es el volumen de operaciones con derecho a deducción. Vamos a ver si soy capaz de escribirlo aquí. Eso es. Volumen de operaciones con derecho a deducción dividido entre el volumen total de operaciones. Esa es la fracción, como veis en el numerador que pongo. Pongo aquellas operaciones que sí me dan derecho a deducción. Que resulta que yo solamente hago operaciones que me dan derecho a deducción, como coincide numerador con denominador, bueno, pues en ese caso me deduzco el 100%. Volumen de operaciones con derecho a deducción, todas mis operaciones. Nada, 100% dividido entre 100%, pues el 100% de derecho a la deducción. Si solamente hago operaciones que no me dan derecho a deducción, volumen de operaciones con derecho a deducción, 0, dividido entre el volumen total de operaciones, 45.000, 50.000, 150.000 euros que tenga, 0 dividido entre algo es 0. Luego mi porcentaje de prorrata sería 0. ¿Y qué ocurre si hago operaciones que sí me dan derecho a deducción y operaciones que no me dan derecho a deducción? Pues en el numerador pongo las operaciones que sí me dan derecho a deducción y lo divido entre mi volumen total de operaciones. Con eso lo que hago es calcular qué proporción suponen sobre mi volumen total de operaciones las operaciones que sí me dan derecho a deducción. La fórmula de la prorrata es sencilla. Una vez que ya he hecho la división, el cociente lo multiplico por 100 y lo redondeo al alza sea cual sea el decimal. ¿Vale? Cociente se multiplica por 100 y se redondea al alza siempre sea cual sea el decimal. Con independencia de que el primer decimal sea inferior a 5, siempre es hacia el alza. Es de las pocas cosas favorables que nos permite la normativa de IVA en beneficio del contribuyente. Por eso hay quien dice que la ley permite hacer operaciones exentas no más de un 1% sin que te meta en prorrata. No es que la ley lo permita, es que la aplicación de la normativa de la prorrata lleva a ese efecto. Si a mí me da el porcentaje 99,1, por el redondeo va a ser el 100%. Luego, en realidad, efectivamente, sin que a mí
me suponga tener que aplicar la prorrata, yo puedo hacer siempre por debajo del 1% del volumen total de mis operaciones exentas y no tendría incidencia en el cálculo del derecho a la deducción, no me limitaría el derecho a la deducción. ¿Vale? Bien, pues esto es la prorrata. Veis que es fácil, es muy sencillo, es una proporción, es fácil de entender y luego es algo más complicado de aplicar. Bueno, lo vamos a ir viendo. Si recordáis los esquemas que veíamos dentro del derecho a la deducción, teníamos tres tipos de prorrata. La prorrata general, la prorrata especial y los sectores diferenciados. Vamos a ir uno por uno, viendo las características generales de uno y de otro, y vamos a ir haciendo un ejemplo con cada uno de estos tipos, prorrata general, especial y sectores diferenciados. Yo los explico y luego haremos un ejemplo. Y luego finalmente haremos otro de lo que se llama regularización de bienes de inversión. ¿Vale? Bueno, un momento voy a quitar la cámara. Bueno, prorrata general. ¿En qué consiste la prorrata general? Pues la prorrata general es coger todo el IVA soportado, absolutamente todo el IVA soportado, y aplicarle el porcentaje que me quede de prorrata general. Es decir, considero todo el IVA como una bolsa y le aplico el porcentaje que he obtenido de la división de la proporción que hemos visto antes. ¿Vale? Volumen de operaciones con derecho a deducción dividido entre volumen total de operaciones y multiplicado por 100 y redondeado al entero superior. ¿Qué problema tiene esto? Pues que yo, por ejemplo, en este año 2013 no sé todavía cuál va a ser mi volumen total de operaciones de este ejercicio 2013, porque no hemos terminado. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de prorrata voy utilizando durante este 2013? Pues utilizo de forma provisional el porcentaje que ha quedado definitivo en el ejercicio anterior. Es decir, que en el primero, segundo y tercer trimestre o en los meses 1 al 11 del ejercicio, me voy deduciendo provisionalmente el porcentaje de prorrata general que ha quedado como definitivo del ejercicio anterior, el del año pasado. ¿Vale? Y luego, ¿qué hago en el último mes, si tengo mensual, o en el cuarto trimestre, si tengo trimestral? Pues regularizo y me deduzco en más o en menos la diferencia. Es decir, si yo voy aplicando un 41% de prorrata este año, porque el definitivo del año pasado fue del 41%, y finalmente mi porcentaje de prorrata es del 47%, pues en el último mes o trimestre lo que hago es calcular el 47% de todo el ejercicio y lo que no me he deducido me lo deduzco ahora. Es decir, me deduzco el 47% de lo soportado en el último mes o trimestre y además la diferencia del 41 al 47, es decir, ese 6% que no me he deducido en el resto del año. Todo eso me lo deduzco en el cuarto trimestre o en la del último mes, en la declaración mensual. Y eso lo pongo en la casilla 36 del modelo 303. Se llama regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata. Casilla 36. Eso lo voy haciendo año a año y lo hago con todo el IVA soportado durante el ejercicio. ¿Vale? Entonces, la prorrata general es ni más ni menos que eso, es calcular el porcentaje, ir aplicando de forma provisional el definitivo del año anterior y en el cuarto ejercicio, en el cuarto trimestre, perdón, o en el mes 12, ahí regularizo. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo de aplicación de la prorrata general. Yo he utilizado como ejemplo una actividad de arrendamiento. Y luego ese mismo ejercicio número 1, que vamos a ver ahora, va a servir como comparativa con la prorrata especial. Vamos a ver. Mirad, en una actividad de arrendamiento de inmuebles, las operaciones del año pasado son de 35.000 euros de base imponible en arrendamiento de locales. Recuerdo que el arrendamiento de locales
hay que repercutir el impuesto, hay que repercutir IVA. Al repercutir IVA es una operación que me da derecho a deducción. El realizarla me permite deducirme los IVAs que soporto para su realización, las obras, los consumos, lo que sea. Tengo 35.000 euros en arrendamiento de locales y 17.000 euros en arrendamientos de viviendas exentos, porque yo arriendo locales a empresas y arriendo viviendas a particulares que las van a utilizar para vivir. ¿Vale? Es una empresa que me dedico al arrendamiento. Bien, en el año actual, porque estos son del año anterior, en el año actual, ya lo conocemos del todo, son 42.000 euros en arrendamiento de locales y 1.500 en arrendamientos de viviendas exentas. Como veis, se ha reducido notoriamente la actividad de arrendamiento de viviendas. Bien. Se pide calcular la aplicación de la prorrata teniendo en cuenta que el impuesto soportado en este año es, en el primer trimestre 2.000 euros, en el segundo trimestre 2.300, en el tercero 2.150 y en el cuarto 1.800. Vale. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la prorrata que estoy aplicando como provisional este año y que voy a aplicar en los meses 1 al 11. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que dividir 35.000 euros, que son las operaciones que sí me dan derecho a deducción, eran las de arrendamiento de locales, dividido entre 35.000 más 17.000, que es el volumen total de operaciones, que son los 35.000 del arrendamiento de locales y los 17.000 del arrendamiento de viviendas. ¿Vale? Como veis, lo que hago es dividir volumen de operaciones con derecho a deducción, dividido entre volumen total de operaciones, que son los 52.000. Bien, el resultado de esta división es 0,6730. Lo multiplico por 100 para obtener un porcentaje y me queda el 67,30. Como el redondeo tiene que ser siempre al alza, sea cual sea el decimal, tengo que aplicar un 68% de porcentaje de prorrata. Bien, ese 68% es el definitivo del año pasado, el del 2000XX. Entonces, provisionalmente, en el primero, segundo y tercer trimestre, voy a aplicar ese porcentaje. Aplico a los 2.000 soportados en el primer trimestre, le aplico el 68% y me queda 1.360. A los 2.300 soportados en el segundo trimestre le aplico el 68% y me queda 1.564. A los 2.150 del tercer trimestre le aplico el 68% y me queda 1.462. Y en el cuarto trimestre todavía no lo he aplicado porque el cuarto trimestre voy a aplicar ya el definitivo. ¿De acuerdo? Con lo cual, como veis, lo que tengo es un total de deducciones practicadas en el ejercicio de 4.386. ¿Vale? Hasta el tercer trimestre. Bien. En el año actual tengo distintas cuantías. Tengo 42.000 euros de operaciones que sí me dan derecho a deducción, 42.000 euros de arrendamiento de locales y solo 1.500 de viviendas exentos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que voy a tener un porcentaje de prorrata mucho mayor, puesto que como lo que se ha reducido notoriamente son las operaciones que me limitan el derecho a la deducción, eso quiere decir que el numerador, las operaciones que sí me dan derecho a deducción, va a estar mucho más cercano al denominador, por lo tanto más cercano a 100. Bien, pues vamos a verlo. Son 42.000 euros las operaciones de arrendamiento de locales y 43.500 las de arrendamiento de locales más viviendas, el volumen total de operaciones. Bien, eso me da la división 0,9655, lo multiplico por 100, 96,55, lo cual me da un porcentaje definitivo de prorrata del 97%. 97%. Bien, entonces,
¿Cuál va a ser la deducción definitiva de este año? Pues tengo que coger el soportado total, que si sumáis el soportado son 8.250. Este es el soportado total, todo esto. ¿Vale? Pues todo eso sumado me da 8.250. Le calculo el 97% y me da el total deducible del año, que son 8.250. ¿Vale? Como ya me he deducido 4.386, ¿cuánto me voy a tener que deducir en el cuarto trimestre? Pues 3.616,50. Esa va a ser la deducción del cuarto trimestre. ¿Vale? Me queda un total deducible de 8.002,50. ¿Vale? Eso sería un supuesto sencillo de aplicación de la prorrata general. Bien. Además de la prorrata general, insisto, en la prorrata general lo que hago es considerar el IVA como un todo. Fijaos, yo aquí no he dicho qué parte de IVA soporto en los arrendamientos de locales ni qué parte de IVA soporto en los arrendamientos de viviendas. Le doy el mismo tratamiento y me deduzco en el mismo porcentaje a un IVA que haya soportado por la reparación de una vivienda que luego le alquilo a particulares, es decir, para hacer operaciones exentas, que a un IVA que soporto en la reparación de un arrendamiento de locales, que luego los arriendo con IVA y los utilizo, por lo tanto, en la realización de operaciones no exentas y que sí me dan derecho a deducción. Como veis, lo que hago es un total. Bien. Esto en la prorrata general. En la prorrata especial, ¿qué voy a hacer? Pues en la prorrata especial lo que voy a hacer es distinguir para qué soporto el impuesto. Y voy a decir, IVA que soporto para la realización de operaciones que sí me dan derecho a deducción, en nuestro ejemplo, para los arrendamientos de locales. Eso me lo deduzco el 100%. Es decir, no lo someto a porcentaje, sino que lo que miro es la etiqueta que trae el IVA que soporto y digo, yo esto lo he soportado por una reparación del local. Bueno, pues entonces me lo deduzco el 100%. Y el IVA que soporto para la realización de operaciones que no me dan derecho a deducción, ese me lo deduzco el 0%. Como veis, en prorrata especial tengo el 100 y el 0. IVA soportado para operaciones que sí dan derecho a deducción, 100%. IVA soportado para la realización de operaciones que no dan derecho a deducción, 0%. ¿Y qué pasa con el IVA soportado para elementos comunes? Porque yo puedo utilizar elementos tanto para una actividad como para otra. Imaginaos que esta empresa que se dedica al arrendamiento de locales y de viviendas, a su vez, está arrendada en un local y desde ese local paga un arrendamiento y por lo tanto lo paga con IVA. Desde ese local gestiona tanto los arrendamientos de locales como los arrendamientos de viviendas. Eso sería un IVA soportado común. Bueno, pues ese IVA soportado común va a prorrata general. Es decir, en la prorrata especial tengo 100, 0 y luego el cálculo exactamente igual de la prorrata general, pero solo para los comunes, exclusivamente para los bienes afectos al ejercicio de los dos tipos de operaciones. Operaciones que dan derecho a deducción y operaciones que no dan derecho a deducción. Pues, pensar, por ejemplo, en un médico que realiza operaciones sanitarias en el ámbito de la prevención, tratamiento y diagnóstico de enfermedades que están exentas y operaciones sanitarias que no gozan de esa exención porque no están dentro de la prevención, tratamiento y diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, pues realiza intervenciones de cirugía estética menor, de no sé, botox o retoques que tienen que ver con cuestiones estéticas y no con cuestiones de prevención de enfermedades. Pues ahí tiene que repercutir el impuesto. Hace operaciones que sí le dan derecho a deducción, estas por las que repercute el impuesto, y operaciones que no le dan derecho a deducción, que son las actividades sanitarias exentas. Bien, pues si aplicase la prorrata especial, distinguiría las que sí le dan derecho, 100%, las que no le dan derecho, 0%. Aquellas que son comunes, por ejemplo, el alquiler que paga de la clínica,
Pues eso a porcentaje de prorrata general. Bien. ¿Cuándo se aplica la prorrata especial? La prorrata especial se aplica bien por opción, es decir, porque yo en el mes de diciembre del año anterior a aquel en el que debe surtir efecto he ejercido a través del modelo 036 la opción de aplicar la especial, es decir, de una forma voluntaria, y otra es de forma obligatoria. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando el resultado de aplicar la prorrata general haga que yo me deduzca un 20% más del resultado de aplicar la prorrata especial. ¿Vale? Esto lo vamos a ver ahora cuando veamos el ejemplo con la actividad. Pero de momento quedaos con esto. Dos posibilidades de aplicar la prorrata especial. Primero, voluntaria, porque a mí me interesa, la tengo que pedir en el mes de diciembre del año anterior, aquel en el que quiero que surta efecto, y un caso que es obligatorio, que es cuando el resultado de aplicar la prorrata general haga que yo me deduzca un 20% más, 20 puntos porcentuales de deducción, más que del resultado de aplicar la especial. Bueno, vamos a verlo con el ejemplo siguiente. Fijaos, en el ejercicio anterior, es decir, utilizamos las mismas cuantías que en el ejercicio que acabamos de hacer de la general, para realizar esta comparativa del 20%, el desglose soportado del impuesto soportado en el año corriente es el siguiente. Fijaos, de los 2.000 que teníamos en el primer trimestre, 1.000 son para los locales, 500 para viviendas y 500 comunes. Esto es IVA que yo he soportado, ¿de acuerdo? Entonces, he soportado 1.000 exclusivamente para los locales, 500 para las viviendas y 500 para comunes. En el segundo trimestre, pues si recordáis, en el segundo trimestre teníamos 2.300. Pues bien, de esos 2.300 he soportado 1.000 para los locales, 1.100 para las viviendas y 200 para los comunes. En el tercer trimestre, 1.000 para los locales, 1.000 para las viviendas y 150 para los comunes. Y en el cuarto trimestre, 1.000 para los locales, 650 para las viviendas y 150 para los comunes. Vale. Si en el ejercicio corriente aplicásemos la prorrata especial, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que decir, el que soporto para los locales, deducible al 100%. Por lo tanto, en el primer trimestre, los 1.000 que he soportado para los locales, deducibles al 100%. El que soporto para las viviendas, 0%, puesto que el arrendamiento de las viviendas no me da derecho a deducción. Por lo tanto, los 500 al 0%, 0 de deducción. Y el porcentaje que tengo de común al porcentaje de prorrata. Como estoy en el primer trimestre, ¿cuál es ese porcentaje de prorrata general? No conozco todavía el definitivo de este año. Por lo tanto, tengo que utilizar provisionalmente el que quedó definitivo del año pasado, este 68%. ¿Vale? Con lo cual, fijaos, me deduzco 1.000 de los locales, el total, 0 de las viviendas y 340 de los comunes. Total, 1.340 en el primer trimestre. En el segundo y en el tercer trimestre seguimos haciendo exactamente igual. 100% de los locales, 1.000, 0% de las viviendas y los comunes a porcentaje. 100% de los locales, 0% de las viviendas y los comunes a porcentaje. ¿Vale? Y con esto obtengo las cuantías que voy aplicando de deducción en el primero, segundo y tercer trimestre. Bien, llegamos al cuarto trimestre o al mes 12, si fuera una empresa con declaración mensual, y digo exactamente lo mismo, 1.000 de los locales, porque van al 100%, 0 de las viviendas, porque es el 0, y por los comunes, ¿qué tengo que hacer? ¿Os acordáis que en el ejercicio anterior de la prorrata general yo tenía que regularizar? Lo que pasa es que regularizaba la diferencia entre el provisional y el definitivo, y la regularizaba conforme al dato que tuviera ya definitivo del ejercicio completo. Es decir,
el que provisionalmente había aplicado, pues ahora lo comparaba con el definitivo. Pues aquí voy a hacer lo mismo, aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tener que regularizar. ¿Y qué porcentaje tengo definitivo? Pues el 97%. Si os acordáis, nos salía un 97% de cuota. Y entonces, ¿qué tengo que regularizar? Regularizo los comunes, que son aquellos a los que les he aplicado el porcentaje provisional del 68%. Así como antes en el ejercicio anterior calculaba del 97 al 68 y me deducía lo que no me había deducido, pero de todo el IVA soportado, ahora solo lo limito a los comunes. ¿Y cuáles son los comunes que he soportado? 500 en el primer trimestre, 200 en el segundo, 150 en el tercero y 150 en el cuarto, es decir, un total de 1000. Si a 1000 le aplico el 97%, quiere decir que finalmente yo me tendré que deducir 970 euros de los comunes. Como ya me he deducido 578, que es lo deducido por los comunes en cada uno de los trimestres como consecuencia de la aplicación de ese 68%, ¿cuánto me tengo que deducir ahora? 392, que sería el 97% de 150, que es el soportado en el cuarto trimestre, más la diferencia del 68 al 97 de lo soportado en el resto de los trimestres. ¿Vale? Eso da 392. Por lo tanto, ¿cuál es la deducción total del cuarto trimestre? Las 1000 de los locales, 1000 de locales, más 392 de los comunes regularizados, es decir, un total de 1392. Por lo tanto, eso es en el cuarto trimestre. Si sumo las deducciones que he aplicado en el resto de los trimestres, lo que me puedo deducir son 4.970. Es el total de deducciones que tengo del ejercicio. Bien, en aplicación de la prorrata general me deduje 8.002,50. ¿Vale? Y si me he deducido 8.002,50 en prorrata general, ahora tengo que ver en este ejercicio si tengo obligación de aplicar la prorrata especial o si puedo aplicar la prorrata general. Es decir, que esto es algo que todo aquel que tiene prorrata general tiene que hacer al final del ejercicio, realizar la comparativa entre el resultado de aplicar la prorrata general y el resultado de aplicar la prorrata especial. Muchas veces no tiene incidencia y muchos operadores ni siquiera lo hacen porque la inmensa mayoría de sus IVA soportados son comunes. Entonces no les va a dar prácticamente diferencia. ¿Vale? Pero en principio se debería realizar una comparativa entre el resultado de aplicar la prorrata general y el resultado de aplicar la prorrata especial. El montante de las cuotas deducibles aplicando el general es de 8.002,50 y excede en más de un 20% del que resultaría de aplicar la prorrata especial. Aquí lo veis, 4.970, que es el resultado de aplicar la prorrata especial. Incrementado en un 20% son 5.964. Como 8.002,50 es mayor que 5.964, procede la prorrata especial en este ejercicio. Es decir, esta empresa, incluso aunque no haya optado por la aplicación de la prorrata especial, tiene obligación de aplicar la prorrata especial. ¿Por qué? Porque el resultado de aplicar la prorrata general le beneficia en más de 20 puntos porcentuales del resultado de aplicar la especial. Si os fijáis, ¿en dónde está este beneficio? Pues lo que nos sucede en este ejemplo es que mucho IVA soportado por las viviendas, que es un IVA que soporto para hacer operaciones que no me dan derecho a deducción, se ve beneficiado por la obtención de ingresos que tengo de los locales. Es decir, el tener ingresos de operaciones que sí me da derecho a deducción me beneficia aumentándome el derecho a la deducción y afectando a IVAs que soporto para hacer operaciones que no me dan derecho a deducción. ¿Os fijáis aquí? La obtención de ingresos de los locales me posibilita que me suba el
derecho a la deducción y que de ese derecho a la deducción subido se beneficien los IVAs que soporto para las viviendas. Y ahí es donde el legislador me dice, oiga, usted puede hacer eso y yo le doy margen hasta un 20%, pero un 20% ya no, tiene que aplicar la especial. Al revés no lo hace la ley. Es decir, si lo que resulta de la aplicación de la prorrata general es que a mí me perjudica, la ley no me dice que obligatoriamente tenga que aplicar la especial. ¿Por qué? Porque para eso tengo que estar listo y haberlo solicitado en el mes de diciembre del año anterior y estar de forma voluntaria en prorrata especial. ¿Vale? Por lo tanto, como veis, esto es una cautela que toma la ley. ¿Para qué? Para que del resultado de unos ingresos altos de la actividad que sí da derecho a deducción, no se beneficien en más de 20 puntos porcentuales los IVAs soportados para hacer operaciones que no dan derecho a deducción, operaciones exentas, como en este caso el arrendamiento de viviendas. ¿Vale? Bueno, pues estos son los dos tipos de prorrata. Prorrata general y prorrata especial. ¿Vale? Insisto, prorrata general, hago una bolsa sin distinción de todo el IVA y calculo el porcentaje de prorrata con la fórmula general, volumen de operaciones que dan derecho a deducción, dividido entre el volumen total de operaciones, multiplicado por 100 y redondeado al entero superior. Eso en la general. En la especial, distingo y digo, IVAs que soporto para la realización de operaciones que sí me dan derecho a deducción, 100%. IVAs que soporto para la realización de operaciones que no me dan derecho a deducción, 0%, 100 y 0. Y luego, los comunes, los IVAs que soporto comunes, esos a porcentaje de prorrata general. Bien, además de estas dos posibilidades de prorrata, de la prorrata general y de la prorrata especial, tenemos también los sectores diferenciados de actividad. Bien. ¿Qué son sectores diferenciados de actividad? Aquí la ley lo que va a hacer es considerar que las actividades que realiza un empresario, si reúnen determinados requisitos, es como si fueran dos empresas distintas. ¿Vale? Bien, ¿cuándo tengo sectores diferenciados? Esto aparece regulado en el artículo 9 y para que existan sectores diferenciados es necesario que haya, en primer lugar, actividades distintas. Vamos a ver aquí. Actividades distintas. Con un derecho a la deducción que difiera en más de un 50%. Vale. Actividades distintas y un derecho a la deducción que difiera en más de un 50%. ¿Cuándo dos actividades son distintas a efectos de la aplicación de los sectores diferenciados? Cuando tengan códigos CENAE diferentes. Códigos CENAE distintos. La CENAE es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que no son los epígrafes del IAE. Es una clasificación que se hace con efectos estadísticos. Si alguno habéis presentado alguna vez un 390, veréis que viene al final del propio modelo. Y lo que hace es clasificar las actividades por grupos de 4 dígitos. Por ejemplo, las actividades jurídicas tienen el 69.10. Las actividades de alquiler tienen el 68.20. ¿Vale? 69.10, actividades jurídicas, y 68.20, actividades de arrendamiento, actividades de alquiler. Bien. ¿Cuándo
dos actividades no son distintas? Pues dos actividades no son distintas cuando tienen los mismos números en los tres primeros dígitos, es decir, cuando coinciden a nivel de grupo, que se llama 6910 y 68.20. Vale, pues si las actividades coinciden en estos dígitos, 691, 692, ya no son actividades distintas. Como vemos, aquí no coinciden en el tercer dígito. Por lo tanto, a efectos de establecer si son o no sectores diferenciados de actividad, la actividad jurídica y la actividad de arrendamiento son actividades distintas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque difieren en alguno de los tres primeros dígitos de la clasificación de la CENAE. Aquí vemos que coinciden en el primero, que es el 6, pero ya difieren en el segundo. Vale, pues ya tendría ahí actividades de sectores diferenciados de actividad, actividades distintas. Vale. Pero además de eso, es necesario que la actividad una no sea accesoria a la otra, que no tenga accesoriedad. ¿Cuándo una actividad es accesoria a la otra? Cuando el volumen de ingresos de esa actividad accesoria no supera el 15% de la actividad principal y además contribuye a su realización. ¿Vale? Y hemos visto antes, además de esta de actividad accesoria, ahora os pongo un ejemplo, hemos visto antes que, además de ser actividades distintas, tenían que tener regímenes de deducción diferentes. ¿Y esto cuándo es? Cuando difieren en más de 50 puntos porcentuales. De 50 puntos. ¿Vale? Bien, regímenes de deducción diferentes y eso lo tienen cuando difieren en más de 50 puntos porcentuales. Por ejemplo, imaginaos que yo soy una tienda de electrodomésticos. Yo vendo electrodomésticos, la venta de electrodomésticos es una venta sujeta y no exenta. Por lo tanto, tengo que repercutir el impuesto. Bien, pero a quien me compre a mí los electrodomésticos, le hago un préstamo, financio esa compra. Es decir, realizo dos tipos de operaciones. Venta al por menor de electrodomésticos, una, y la otra, operaciones de financiación. Concedo créditos, que eso es una operación exenta, por el artículo 21 18. Es decir, hago operaciones que sí me dan derecho a deducción, la venta de electrodomésticos porque repercuto el IVA, y operaciones que no me dan derecho a deducción, que son las de los créditos o préstamos. Bien, pero tenemos que pensar, ¿le doy créditos a cualquiera que entre en mi tienda? No, solo se los doy a aquel que vaya a comprar electrodomésticos y que me los vaya a comprar a mí. Es decir, la operación que yo realizo exenta contribuye a la realización de la principal, porque la hago para vender electrodomésticos. Si los ingresos que obtengo por los intereses son inferiores en un 15% a los ingresos que obtengo de la venta de electrodomésticos, pues en ese supuesto tengo una actividad accesoria a la principal. Al ser actividad accesoria a la principal, ya no es sector diferenciado. Fijaos que cumplía los requisitos. Los códigos CENAE de la venta al por menor y de los créditos difieren en el primer dígito y además una da derecho a deducción, 100, y la otra no da derecho a deducción, 0. De 100 a 0 hay más de 50 puntos porcentuales de diferencia en el derecho a la deducción. ¿Vale? Por lo tanto, en principio sí que podría tener sectores diferenciados, pero no los tengo. ¿Por qué? Porque la de los préstamos o créditos contribuye a la realización de la principal, y como contribuye a la realización de la principal y no supera en ingresos el 15% de la principal, es accesoria. Al ser accesoria es un único sector, y al tener un único sector, ¿qué voy a tener? Prorrata general dentro de ese sector, de esa única actividad que desarrollo, prorrata general, salvo que solicite
la especial. Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación de sectores diferenciados. Un abogado realiza, además de su actividad de asistencia jurídica, actividad de formación en una academia de oposiciones, impartiendo clases de derecho administrativo. Los códigos CENAE de las actividades son el 6910 para el abogado y 8559 para la enseñanza. Como veis, ya difieren desde el primer dígito, o sea que son actividades distintas en principio. Por los códigos CENAE son actividades distintas. Las operaciones del año de ingresos son de 46.000 por la abogacía y 3.600 por la formación. El impuesto soportado en el ejercicio es de 1.920 por el arrendamiento del local, 350 por la compra del material para la actividad jurídica, 700 por la compra del material para la actividad de formación y 256 por la compra de un ordenador que utiliza para ambas actividades. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para solventar este ejercicio? Pues lo primero, tenemos que ver si se cumplen los requisitos para la aplicación de los sectores diferenciados. En principio tengo códigos CENAE que difieren desde el primer dígito. Por lo tanto, como no hay igualdad hasta el tercer dígito, son actividades distintas. Y el porcentaje de deducción entre las actividades tiene una diferencia de más de 50 puntos, lo jurídico al 100% y la enseñanza al 0. Además, aunque el importe de la formación está por debajo del 15%, fijaos, los ingresos por formación son de 3.600 y eso está por debajo del 15% de 46.000. Bien, pues aunque esté por debajo, sin embargo, no es actividad accesoria a la principal. ¿Por qué? Porque no contribuye a la realización de la actividad principal. Yo, por un lado, tengo la actividad de abogacía y, por otro lado, doy clases de derecho administrativo, pero no saco ni capto clientes para mi, con carácter general, para mi actividad jurídica de los opositores. Por lo tanto, no es accesoria. Para que se dé la accesoriedad se requieren las dos condiciones, importe menor del 15% de la principal y contribución a su realización. Por lo tanto, tengo sectores diferenciados. Bien, pues voy a aplicar la regla de deducción de sectores diferenciados y voy a decir, material jurídico, este es exclusivo para la actividad que sí me da derecho a deducción, 100% me deduzco, por lo tanto, 350 euros. Material de enseñanza, 0%. ¿Por qué? Porque lo utilizo exclusivamente para la realización de operaciones que no me dan derecho a deducción, que es la formación. Y luego los comunes, local y ordenador. El ordenador, ahí digo que se utiliza para ambas actividades. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y el local por qué es común? Si él lo que da es en una academia de oposiciones. Pero no hay que mirar solo los locales afectos a una actividad donde se realice su, digamos, proyección última material. El despacho de este abogado le sirve también para organizar sus clases, corrige ejercicios, es también la sede de la actividad de formación que él imparte, con independencia de que luego, como profesional, se desplace o a una academia de oposiciones o a otra o a una escuela de negocios, lo que sea, ¿vale? Entonces, es común. Con carácter general, en algunas circunstancias especiales se podría llegar a acreditar la afectación exclusiva a la actividad jurídica si soy capaz de convencer a la administración de que no realizo absolutamente nada de la actividad de enseñanza. Pero eso será complicado porque yo tendré como sede de la actividad, como domicilio de la actividad, los dos, el despacho para lo jurídico y para lo formativo. Bueno, pues entonces ahí lo que hago es calcular el porcentaje de prorrata general. Y digo 46.000, que son los ingresos que obtengo por la actividad jurídica, es decir, operaciones que sí me dan derecho a deducción, dividido entre el volumen total de operaciones, porcentaje, lo multiplico por 100, 92,74, y redondeo al entero superior, en este caso el 93. Y entonces lo que hago es aplicarle a lo soportado el porcentaje de prorrata, el 93% para el local y para el ordenador. Total de los comunes, 2.023. Por lo tanto, de deducción definitiva, tengo 2.023,68 más los 350, es decir, 2.373,68
350,68. Estos 350 salen del material jurídico al 100% que tenía aquí. ¿Vale? Bien. Y me diréis vosotros, bueno, vaya viaje que me he hecho en los sectores diferenciados para llegar a lo mismo que al cálculo de la prorrata especial. Porque uno al 100, otro al 0 y otro al porcentaje de los comunes. La prorrata general en los comunes. Bueno, eso sucede y sucede muy habitualmente en muchos operadores que piensan que tienen prorrata y en realidad tienen sectores diferenciados. El caso del abogado que da clases es común. Pero la diferencia entre la prorrata especial y los sectores diferenciados es que no siempre en sectores diferenciados tiene que ser 100 y 0. Me explico. Imaginaos que este abogado, además de tener actividad jurídica, lo que tuviera fuera una actividad de arrendamiento. Y en esta actividad de arrendamiento tuviera arrendamientos de locales y de viviendas. Pues bien, él tendría por la actividad jurídica un 100%. Y por la actividad de arrendamiento habría que calcular el porcentaje de prorrata interna de la actividad de arrendamiento. Habría que ver cuánto se destina o cuánto se obtiene, perdón, de los arrendamientos de los locales y cuánto se obtiene de los arrendamientos de las viviendas. Y en función de eso, determinar un porcentaje de prorrata interno de los arrendamientos. Si ese porcentaje de prorrata interno de los arrendamientos estuviera por debajo de 50, ya habría una diferencia de más de 50 puntos porcentuales entre la actividad jurídica, 100%, y la actividad de arrendamiento, por ejemplo, un 46. ¿Vale? Imaginaos que tiene un porcentaje de prorrata interna de arrendamiento de 46. Pues 100 y 46 tienen más de 50 puntos porcentuales de diferencia en el derecho a la deducción. Por lo tanto, tendría sectores diferenciados. Y en esos sectores diferenciados diría, por la actividad jurídica, deducción 100%. Por la actividad del sector diferenciado del arrendamiento, prorrata general del 46%. ¿Vale? Y me aplicaría esa prorrata general. Salvo que opte por la especial, que lo puedo hacer dentro del sector diferenciado, o que tenga obligación de aplicarla por el exceso de los 20 puntos porcentuales. ¿Vale? Bien, vamos a suponer, sin embargo, que los ingresos obtenidos por los locales fueran mayores que los ingresos obtenidos por las viviendas. Al ser mayores los ingresos obtenidos por los locales, el porcentaje de prorrata interna del sector del arrendamiento es superior a 50, por ejemplo, del 58. Si tengo un porcentaje superior al 50% en el sector de los arrendamientos, ya no tengo más de 50 puntos porcentuales de diferencia en el derecho a la deducción entre la actividad jurídica y la actividad de arrendamiento. En ese caso, ¿qué ocurre? Que tengo un único sector, porque aunque son actividades distintas por el Código CENAE, no tienen regímenes de deducción diferentes. ¿Vale? En ese caso, tengo un todo y ese todo lo voy a tener en prorrata general, salvo que solicite o me vea obligado a aplicar la especial. ¿Vale? Esa es la diferencia entre la prorrata especial y los sectores diferenciados. La prorrata especial es siempre 100, 0 y general para los comunes, y la prorrata, y el régimen de deducción de sectores diferenciados es un porcentaje en un sector, otro porcentaje en otro sector, y luego a prorrata general los comunes a los dos sectores. Y lo único que tienen es que cumplir que haya más de 50 puntos porcentuales de diferencia en el derecho a la deducción de un sector a otro, porque si no lo hay, se convierten en un único sector y ahí se aplica la prorrata general. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto los tres tipos de deducción: prorrata general, prorrata especial y regímenes de sectores diferenciados. Vamos a ver ahora en qué consiste la regularización de los bienes de inversión. Bueno, primero, ¿qué es un bien de inversión en IVA? Un bien de inversión en IVA, que viene definido en el artículo 108, es un bien mueble corporal, mueble, inmueble o semoviente, pero que tiene que ser corporal, ¿de acuerdo? Los inmateriales, los derechos, las marcas, todo eso tiene la consideración de prestación de servicios y no es un bien de inversión en IVA. Por favor, tened cuidado con esto, que es muy habitual
cometer errores en las declaraciones de IVA, porque el IVA luego pide que se distinga el IVA soportado en bienes y servicios corrientes del IVA soportado en bienes de inversión. Y hay muchas empresas que consideran que el concepto de bien de inversión coincide con el de inmovilizado, y no. En el IVA, el concepto de bien de inversión es un concepto más estrecho, más restringido. ¿Por qué? Porque tiene que ser un bien corporal, es decir, se tiene que tocar. Será mueble, será inmueble o será semoviente, que son los animales que se mueven por sí mismos, ¿vale? Pero tiene que ser corporal. Además, se tiene que adquirir para afectarlo al ejercicio de la actividad, en principio durante más de un año, y su coste unitario tiene que superar los 3.005,06, es decir, las 500.000 pesetas. Esto lo repasáis en el artículo 108, que es el concepto de bien de inversión, ¿vale? Bien, pues esos bienes de inversión, cuando los compra una empresa que tiene prorrata, tiene que ir regularizando a lo largo de los ejercicios durante dos tipos de periodos. Si el bien es un inmueble o una edificación, el periodo de regularización es el año de la compra y 9 más, es decir, un total de 10 años. Si el bien no es un inmueble, es el año de la compra y 4 más, es decir, 5 años. Esos son los periodos de regularización. ¿Y por qué se regulariza? ¿Cuál es el fundamento económico, digamos? Bueno, pues puede suceder lo siguiente. Imaginaos que yo el año que compro un bien tengo un porcentaje de deducción definitivo del 70%. Eso quiere decir que el 70% de mis ingresos son para operaciones que sí me dan derecho a deducción y el 30% de mis ingresos proceden de operaciones que no me dan derecho a deducción. Bien, pasan 2 años y resulta que yo voy modificando la actividad y cada vez hago más operaciones que no me dan derecho a deducción. Resulta que yo me deduje el 70% del IVA que soporté en la compra de ese bien, porque yo me deduzco el porcentaje definitivo de prorrata del año de la adquisición o puesta en funcionamiento. Bien, pero ahora resulta que han pasado 2 años y ese bien yo lo estoy utilizando, imaginaos que ahora tengo una prorrata del 30%, pues resulta que hay un 70% de mis ingresos que no me dan derecho a deducción, cuando yo en realidad ya me he deducido el 70% del IVA soportado. Es decir, estoy utilizando para hacer operaciones que no me dan derecho a deducción, mayoritariamente, un bien que en su compra me deduje utilizando un porcentaje alto de deducción porque en aquel entonces lo utilizaba para operaciones que sí me daban derecho a deducción mayoritariamente. ¿Vale? Pues eso es lo que hay que ir corrigiendo con la regularización. Es decir, la regularización es una adaptación de la deducción primera que se hizo sobre el bien de inversión a las circunstancias de prorrata de cada ejercicio. Claro, esto, si no se pusiera algún límite, sería una locura. Habría que regularizar los bienes de inversión todos los años. Y entonces, ¿qué dice la ley? Dice, bueno, tiene usted que regularizar los bienes de inversión, pero siempre y cuando haya una diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre el porcentaje definitivo del derecho a la deducción del año de la compra y el porcentaje definitivo de deducción del ejercicio que estamos regularizando. Es decir, yo lo que tengo que hacer es ver cuánto me deduje el año de la compra, un 40%. ¿Qué derecho a la deducción tengo este año? Un 38%. Bueno, pues como no hay más de 10 puntos de diferencia, no regularizo. Al año siguiente, siempre comparo con el año inicial, siempre comparo con el principio, con el porcentaje definitivo del derecho a la deducción del año de la compra. Y voy comparando cada uno de los porcentajes que corresponda al ejercicio de que se trate. Pasan 3 años y digo, tenía un 30% y ahora tengo un 62%. Como hay más de 10 puntos de diferencia, pues ahora tengo que regularizar. En este caso, la regularización es en mi beneficio. ¿Por qué? Porque cuando compré el bien realizaba mayoritariamente operaciones que no me daban derecho a deducción y ahora, en cambio, realizo mayoritariamente operaciones que sí me dan derecho a deducción. Vale, pues entonces ahora lo que hago es ganar derecho a la deducción.
Si es al revés, si me deduje un 30 y ahora tengo un 10, pues lo que hago es perder derecho a la deducción. Voy ajustando en más o en menos, ¿no?, el porcentaje de deducción, la deducción practicada sobre ese bien. ¿Vale? Eso es la regularización de bienes de inversión dentro del periodo de regularización. Pero luego la ley me dice lo siguiente. Oiga, ¿y qué pasa si vende usted el bien dentro del periodo de regularización? Bueno, pues si lo vendo, lo que me dice es muy sencillo. ¿Lo ha vendido usted en una operación que le da derecho a deducción? Porque lo ha vendido con IVA, o lo ha vendido en una entrega intracomunitaria exenta, o lo ha vendido en una exportación. Bueno, pues si es así, se entiende que el año en el que lo vende usted y todos los que faltan para finalizar el periodo de regularización, ese bien le daría derecho a deducción el 100%. ¿Vale? ¿Que lo vende usted exento porque aplica una exención en la venta? Pues entonces el año de la venta y los que falten para finalizar el periodo de regularización, eso tiene usted un 0% de deducción. ¿Vale? La regularización por entregas de bienes de inversión viene en el artículo 110. Vamos a verlo con un ejemplo. Ya es el último. Lo vemos. Una empresa con periodo de liquidación mensual compra en el año X un inmueble por el que soporta 45.000 euros de IVA. La compra se produce en el mes de agosto, aplicándose una deducción provisional del 46% de la prorrata. Os recuerdo, el 46 es provisional en este ejercicio porque en el anterior era el definitivo del año anterior, provisional para este. El porcentaje definitivo, es decir, ya en diciembre, de prorrata de ese año es del 49%. El porcentaje definitivo al año siguiente es del 57%. Pasados 2 años, el porcentaje es del 37%. Y pasados 3 años se produce la venta del inmueble, porque esto es un inmueble, a otra empresa. En dicha venta se renuncia a la exención de las segundas y ulteriores transmisiones de edificaciones. ¿Vale? Por lo tanto, es una operación que lleva impuesto. Aquí me vais a perdonar, pero he tenido un lapsus. Estas operaciones ya no se repercute el impuesto. Es una operación con inversión del sujeto pasivo. Quería decir que es una operación por la que se devenga el impuesto. No se repercute, sino que se devenga. ¿Vale? Ahora, en este tipo de ventas es el destinatario el que se autorrepercute el impuesto. Pero aún así es una operación que da derecho a deducción. Vale, pues vamos a calcular las deducciones provisional y definitiva y realizar las regularizaciones. ¿Vale? Año de la compra. Deducción en el momento de la compra, en el mes de agosto, el porcentaje del 46%, que es el que estoy aplicando con carácter provisional. Pues 45.000, que es la cuota de IVA que soporto, por el 46%, me deduzco 20.700 y lo consigno en la casilla 25 del modelo 303. En el mes de diciembre, acordaos, a final de año se hace una regularización de todo el IVA soportado. Esta regularización que se hace en el propio año no se ve afectada por esos 10 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque todavía el 46% es provisional, no es definitivo. De tal manera que esta primera regularización es solo la regularización de provisional a definitivo. Y esta la tengo que hacer sea cual sea la diferencia entre el provisional y el definitivo. ¿Veis aquí que hay solo 3 puntos porcentuales? Bueno, pues aún así tengo que regularizar. Y digo, bueno, 45.000 por el 49%, tengo derecho a deducirme 22.050. De esos 22.050 ya me he deducido 20.700. Bueno, pues en el cuarto trimestre, en la casilla 36 del modelo 303, voy a consignar exclusivamente los 1.350. ¿Para qué? Para que la deducción definitiva sea de 22.050. ¿De acuerdo? Yo me había deducido 20.700, pero el total es de 22.050. Vale. Este total de 22.050 va a ser la comparativa que voy a utilizar para todos el resto de los ejercicios. Es decir, el 49% es mi porcentaje de deducción definitiva del año de la compra y la cuantía que yo me he deducido es de 22.050. Vale, pues venga, vamos a ir regularizando ejercicio a ejercicio.
En el año 2000x más 1, al año siguiente, porcentaje del 57. Pero ¿cuál es el definitivo? El 49. Del 49 al 57, como no supera los 10 puntos, no regularizo. Por lo tanto, no tengo nada que tocar. Bien. Siguiente. Porcentaje del 37. Tengo un porcentaje definitivo del 37%. Como entre el 37 y el 49 hay más de 10 puntos porcentuales, pues entonces tengo que regularizar. ¿Y cómo regularizo? Pues digo lo siguiente. Digo, lo que me deduje, fijaos, el 49% de 45.000, las 22.050, menos lo que me hubiera podido deducir si hubiera comprado el bien en este ejercicio, ¿vale? Es decir, lo que hago es una comparativa entre la deducción real y lo que me hubiera podido deducir si me hubiera comprado el bien en este ejercicio. Bien, pues esa diferencia que tengo que hacer, anualizarla en el periodo de regularización. Como es un inmueble, pues utilizo 10 años. Es decir, es diferencia entre lo que me deduje menos lo que me habría podido deducir en este ejercicio dividido entre 10. Me da un total de 540. Bien, ¿y estos 540 qué voy a tener que hacer con ellos? Los voy a tener que devolver, porque como veis mi porcentaje de prorrata este año es inferior al que apliqué con carácter provisional. Por lo tanto, lo voy a tener que incluir en la casilla 35 del modelo 303 con signo negativo. ¿Vale? Es decir, tengo que devolver y esto lo incluyo con signo negativo. Y devuelvo esto. ¿Por qué? Porque este año lo estoy utilizando para hacer operaciones que solo me dan derecho a deducción al 37% y no al 49% como en el año de la compra. ¿Vale? Ahí lo pongo, 540 de regularización a consignar en la casilla 35 como un contenido negativo del derecho a la deducción, es decir, minorando la deducción, es decir, devolviendo la diferencia anualizada entre el porcentaje superior que quedó como definitivo en el año de la compra y el porcentaje inferior que queda como definitivo en este ejercicio. ¿Vale? ¿Y qué hemos dicho que hace en el año X más 3? Entrega el bien de inversión renunciando a la exención. Por lo tanto, hay devengo del impuesto. Esto quiere decir que se entiende que el bien ha estado afecto al desarrollo de operaciones que dan derecho a deducción el año de la venta y el resto hasta la finalización del periodo de regularización. Como el periodo de regularización es el año de la compra y 9 más y se vende en el 2000X más 3, el año de la venta y los restantes hasta el final son 7 años. Aquí los tenéis. Este es el año de la compra y este es el año de la venta. Pues el año de la venta hasta la finalización, hasta el X más 9, son 7 años. Bien, pues ¿qué voy a tener que hacer? Pues voy a decir, derecho a la deducción, 100%, menos lo que ya me deduje, 22.050, anualizado y multiplicado por el número de ejercicios que sí tengo derecho a deducirme, ¿vale? Es decir, los 7 años. Como veis, lo que hago es deducirme 7 décimas partes del IVA que no me deduje. Es decir, que 7 años me voy a haber deducido el 100% del IVA que soporté. Y 3 años, que son los años que lo tuve afecto al ejercicio de la actividad, son los que apliqué la prorrata. Aquí el 49, aquí en realidad el 49 porque no regularicé y aquí el 37. Pero como a partir de aquí, que es el año en que yo lo vendo, se entiende que tengo derecho a deducción el 100% por todos estos ejercicios, pues eso es lo que hago. Es decir, total soportado menos lo que me deduje, lo divido entre 10, es decir, lo anualizo porque es un inmueble y lo multiplico por los 7 años, que son los que me dan derecho a deducción, año de la venta y hasta el final del periodo de regularización. Y aquí lo que hago es deducírmelo, consignándolo en la casilla 35, pero ahora ya con contenido positivo. ¿Por qué? Porque es un mayor derecho a la deducción. ¿Vale? Esto lo tenéis en el artículo 110. Os pido perdón de nuevo porque me vuelvo a exceder en el tiempo. Voy a abrir el chat por si tenéis alguna consulta que realizar de esto de las exenciones interiores y de la prorrata.
dice un compañero que muy claro, se lo agradezco porque esto es bastante complicado de explicar sin un apoyo gestual o de pizarra. Entonces os lo agradezco. Yo intento ser lo más claro posible y lo más pedagógico, pero la prorrata es complicada de explicar, es complicada. Tenéis que tener cuidado sobre todo. Hay muchos operadores que piensan que está en prorrata y lo que tienen son sectores diferenciados. Eso es muy habitual confundirlo. Luego no tiene mucha incidencia, ¿por qué? Porque dicen, no, yo es que estoy en prorrata, aunque tengan sectores diferenciados, pero todos los IVAs que soportan son comunes, con lo cual el resultado de aplicar sectores diferenciados es igual que aplicar el prorrata general. Me dice una compañera vuestra también que de todas formas le gustaría tener copia de los ejercicios. Yo he hablado con el personal de aquí de la escuela y me dice que sí, que se envían y que los tenéis a vuestra disposición. De todas maneras, le insistiré también a Sonia para que os los reenvíe. Y los tengáis y los podáis ver tranquilos. Muy bien, pues nada, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada aquí la sesión de hoy. La sesión de mañana es sobre comercio exterior, operaciones exteriores, sobre todo las operaciones intracomunitarias. Convendría que os miraseis los artículos 25 y 26 de la ley de IVA, ¿vale? Y veremos también las claves del modelo 349, cómo se declaran esas operaciones en el 349. Pues nada, buenas noches a todos y que descanséis. Hasta luego.